Hola y bienvenido a Solo son historias. Ok, escucha esta. En 1588, España era básicamente el dueño del mundo, y lo digo literalmente. Tenía territorios en América, Europa, África y Asia. Tenía el dinero, las rutas comerciales, los ejércitos más temidos de Europa, y la armada más grande que el mundo había visto en siglos. Y en teoría, si nada cambiaba, hoy probablemente casi todo el mundo estaría hablando español, y no inglés. Pero pasó algo. Un evento tan grande, tan improbable, tan cargado de decisiones humanas, errores, política, religión y, según algunos, de hasta magia. Terminó cambiando el rumbo del planeta. Este evento ocurrió en el mar, durante una tormenta, frente a las costas de Inglaterra. Y fue tan impactante que hasta los propios ingleses de la época dijeron que no habían ganado ellos, sino el viento. ¿Pero por qué lo decían? Ojalá me hubieran contado esta historia cuando estaba en el colegio. Hubiera tenido una perspectiva tan distinta de la historia. Pero bueno, mientras una gigantesca armada española se preparaba para invadir Inglaterra, del otro lado, en la corte inglesa, había un hombre. No era un almirante, no era un soldado, sino era un intelectual, un matemático, un astrónomo, e incluso decían que era un gran ocultista, un mago. Se llamaba John Dee, y según ciertos registros, este hombre realizó ciertos rituales mágicos en favor de la corona inglesa. Pero ¿de verdad los hizo? Porque lo que ocurrió después no solo fue la derrota del mayor imperio del mundo, redibujó el mapa, dejó un vencedor claro, cambió quién colonizó a quién, cambió también la economía global y en última instancia cambió la forma en que tú y yo entendemos el mundo. Esta es la historia del día en el que el mundo pudo hablar español, pero no lo hizo. Y créeme, no es la historia que te cuentan en la escuela. Para entender ese instante hay que viajar al pasado, a un tiempo en el que España brillaba, poderosa y extensa. Una España que parecía destinada a escribir no solo su historia, sino la historia de todos. A mediados del siglo XVI, que va desde el 1501 al 1600, España era el eje de la tierra. Ningún otro reino podía compararse con su poder. Sus dominios se extendían por 4 continentes. América desde California hasta el Estrecho de Magallanes, grandes porciones del Pacífico que incluían islas enteras, territorios en Italia, los Países Bajos, el norte de África y un comercio lucrativo en Asia a través de Filipinas. Era inmenso. Solo mira cuántos territorios actuales la conformaban. Si nombro todos los países, serían en América del Sur, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. También estaban Uruguay, Venezuela. En América Central, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. En América del Norte, todo México. En Estados Unidos, tenía a California, Texas, Florida, Arizona, Montana, Iowa, Kansas, Missouri, Arkansas, Oklahoma, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y Luisiana. En Canadá, parte de la Columbia Británica y el Yukon. En islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Haití, Bahamas y otras islas. En Europa, la península ibérica, España. Portugal, bueno, Portugal fue un reino independiente en ciertas ocasiones. En Italia, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán. El territorio que hoy es Bélgica y los Países Bajos. Tenía partes de Francia, como el Rosellón en el sur. En Asia y Oceanía, Filipinas, que era la colonia española más grande en Asia, y otras posesiones como Taiwán y partes de Papúa Nueva Guinea. Me cansé de nombrar tantos países. Era el primer imperio global verdadero. No solo era una colección de colonias, sino era todo un sistema interconectado que funcionaba como un solo cuerpo. Desde Potosí, en las montañas heladas de los Andes bolivianos, la plata se extraía sin descanso. Esa plata cruzaba océanos en galeones colosales y llegaba hasta Sevilla, financiando guerras, ciudades, expediciones y un mundo entero, que aunque no quería admitirlo, dependía del dinero de un solo imperio. Felipe II gobernaba desde el Escorial, un palacio que parecía más un monasterio que la casa del rey más poderoso de su tiempo.
Era un hombre de fe absoluta, rígido, disciplinado, y estaba convencido de que Dios lo había puesto en ese trono para defender el catolicismo. La reforma protestante había dividido Europa en dos. Inglaterra había roto con la Iglesia católica tradicional, y para Felipe, Inglaterra era la amenaza más peligrosa. Pero lo que más irritaba a España no era la teología, sino la piratería. Bajo órdenes veladas de la reina, corsarios como Francis Drake y John Hopkins saqueaban barcos españoles, destruían puertos en el Caribe y hundían galeones cargados de tesoro que financiaban al imperio. Era un insulto constante, y lo peor, España ocupada en diferentes frentes no reaccionaba con suficiente fuerza, hasta que sucedió algo que cambió todo. En 1587, Drake atacó Cádiz y destruyó parte de la flota española en su propio puerto. Eso fue un golpe personal. Para Felipe fue una bofetada. Entonces tomó la decisión. Iría por la raíz de los problemas, invadir Inglaterra de una vez por todas, derrocar a Isabel y restaurar la fe católica. Si lo lograba, el dominio español sería absoluto. Inglaterra quedaría absorbida. Su expansión colonial nunca ocurriría, y la lengua que hubiera dominado gran parte del mundo no sería el inglés, sería el español. ¿Se imaginan ese escenario? Entonces Felipe ordenó reunir una flota gigantesca. Lisboa se convirtió en el centro de acciones y planificación. Carpinteros reforzaban cascos, los herreros fundían cañones día y noche, sacerdotes bendecían naves, marineros experimentados supervisaban a reclutas inexpertos. Los mejores tercios de España, es decir, soldados de élite, abordaron los barcos listos para acometer tal proeza. Era un espectáculo monumental. El destino de Europa y el mundo estaba en juego. Y entonces, antes de zarpar, llegó la primera mala noticia. El almirante ideal para comandar la flota, Álvaro de Bazán, murió repentinamente. Su experiencia naval era invaluable. En su lugar, Felipe II puso al duque de Medina Sidonia, un hombre honesto, pero sin experiencia naval. Él mismo confesó que sufría mareos, e incluso le pidió al rey que lo sustituyera, pero el rey no aceptó, y nadie se atrevía a desobedecer a Felipe. Mientras España armaba aquella fuerza naval, Inglaterra, enterada de esos planes, se preparaba con inteligencia. Sabía que su flota era más pequeña, pero era más rápida, más maniobrable y sobre todo, mejor entrenada para disparar sin acercarse demasiado. Sus cañones eran de carga rápida, sus capitanes extremadamente creativos. Drake, Hopkins y Frobisher habían estudiado el mar de una manera diferente. Obvio si siempre los atacaban y les robaban. No buscaban enfrentar a España directamente, sino desgastarla, confundirla y manipularla con rapidez. Es decir, harían una guerra de guerrillas, pero en el mar. Ellos sabían que enfrentarse directamente a ellos era el peor escenario posible. Pero además de ellos, Inglaterra tenía un as bajo la manga, un arma secreta, uno del que casi nunca se habla. Era John Dee, un académico que había estudiado en Cambridge, amigo de matemáticos, astrónomos, navegantes, incluso alquimistas. Se dice que poseía un objeto de obsidiana negra traído desde México, que parecía un espejo. Un objeto ritual azteca que se decía que podía ver más allá de este mundo. Un objeto de Mesoamérica en manos de un matemático, alquimista y místico inglés. Esta historia se está poniendo muy entretenida. En los meses previos a la llegada de la Armada, Dee realizó rituales enfocados en un solo elemento, el viento. Dibujó símbolos inexplicables, pronunció frases que nadie entendía. La Armada Invencible zarpó por fin en mayo de 1588. Desde la costa parecía un monstruo vivo surcando el océano. Estaba compuesta por unos 130 barcos, aproximadamente. Estos navíos incluían buques de guerra y embarcaciones de transporte, y transportaban aproximadamente 30.490 hombres, pero el mar no estaba a favor del imperio hispano. Entonces, el desastre comenzó. Una tormenta dispersó naves, rompió mástiles y obligó a algunas a regresar al puerto. Y aún así, Felipe insistió en continuar. La misión no era militar, también era divina. Cuando llegó a las costas inglesas, se produjo un silencio tenso. La formación española era perfecta, una media luna impenetrable.
pero los ingleses no se acercaron. Atacaban desde lejos, disparaban y huían. La flota española era más pesada y más lenta. No podía alcanzarlos. Y lo que más desconcertó a todos fue aquel viento. Era errático, impredecible. Se diría que hasta caprichoso. Aparecía y desaparecía. Cada intento de cerrar filas era frustrado. Cada maniobra saboteada por ráfagas repentinas. Para los marineros veteranos, aquello no era normal. Entonces, la noche del 7 de agosto, Inglaterra lanzó su jugada más arriesgada. Barcos incendiarios empapados en brea y pólvora. En la oscuridad parecían demonios ardiendo avanzando en silencio. El pánico se apoderó de la armada. Cortaron amarras. La formación se rompió. Y justo entonces, como si el mar hubiera estado esperando ese momento, el viento cambió con una violencia antinatural. Un golpe seco, brutal que empujó a la flota hacia el norte. Lo que siguió fue una tragedia inimaginable. Tormentas gigantescas azotaron los barcos. Algunos fueron devorados por el mar, otros fueron arrastrados lejos, tan lejos hasta llegar a Irlanda y chocar contra sus acantilados. Los hombres terminaban congelados, ahogados, exhaustos, y los pocos que llegaron a tierra fueron capturados. Fue un desastre absoluto. Menos de la mitad de la flota regresó a España. Felipe II, al conocer el resultado, dijo una frase que quedó en la historia. Yo envié mis naves contra hombres, no contra los vientos. Inglaterra salió victoriosa gracias a su estrategia, pero ¿qué tanto pudo influir John Dee y sus supuestos actos de magia en toda esta historia que literalmente cambió el destino del mundo? Años después, una carta privada de un escriba inglés mencionaba: el Dr. Dee ha guardado su espejo negro, las visiones han cesado y dice que los vientos ya no deben ser convocados. El mundo cambió ese día. España siguió siendo poderosa, pero ya no era invencible. Inglaterra avanzó lentamente hacia un destino imperial, y su lengua se expandió por todo el planeta. Para España, la derrota significó una reducción de la influencia española en los mares. El fracaso costó muchos recursos y dañó el prestigio de España, lo que provocó críticas internas a Felipe y tensiones con la nobleza. Por otra parte, la victoria fortaleció a Inglaterra y sentó las bases para su futuro dominio naval, que duraría hasta el siglo XX. También facilitó el camino para la expansión de las colonias inglesas en Norteamérica. La guerra anglo-española fue muy costosa para ambos bandos, llevando a España a la bancarrota en 1596. De haber triunfado el Plan de España, al derrocar a la reina y quizás anexar Inglaterra al Imperio Español, las consecuencias hubiesen sido tan grandes que el mundo como lo conocemos hoy sería totalmente distinto. Como pequeño ejercicio de imaginación, el español habría sido la lengua dominante en la mayor parte del mundo. Ya lo es por número de territorios donde se habla, pero su influencia hubiera sido aún mayor. Pero bueno, eso solo vivirá en las historias de lo que alguna vez pudo ser, pero nunca fue. Y se perdió en el viento. Un viento que marcó el destino del mundo en aquel momento. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Espero que te haya gustado esta narración. No te olvides de darle like, comentar y dime si te gustó esta historia. Por favor, compártela. Y nuevamente, recuerda que estas solo son historias.